Ahí. Vamos a grabar. Graba. Ahí. Ya. Ya, ahí está. Entonces, fíjense, cuando se trata del cálculo por unidad, recordemos que primero tenemos que definir los valores base. Ya este tema lo vimos el sábado, vimos con bastante detención el tema de los valores base y fijamos en consecuencia 4 zonas. En cada zona, con la potencia base y el voltaje base, calculamos la corriente base y calculamos la impedancia base. Ahora, dados los valores base, entonces lo que hacemos ahora, en el paso número 1, valores base. Valores base. En el paso 2, viene el cálculo en por unidad. Y aquí, acuérdense, tenemos dos formas de enfrentar esto. La primera, si son trafos o máquinas, ¿qué nos dan? Nos dan la Z y nos dan el X partido por R. Esa es la información que nos dan normalmente, ¿cierto?, de máquinas y transformadores. Ejemplo, fíjense, la Z, X partido por R. En el generador, Z, X partido por R. Y por tanto, con la Z y el X partido por R, entonces calculamos la Z del equipo. ¿Cómo? El módulo de la Z con el ángulo tangente a la menos 1 del X partido por R. Y por tanto, pasamos de la información de la placa a una definición de impedancia. Esta impedancia está en por unidad, pero por favor, respecto de los datos de placa del equipo que estamos evaluando. Por tanto, en el caso del trafo, por ejemplo, trafo dice 75 MVA, voltaje primario 13,8 kV. Es el dato de la placa. ¿Y cuál es la Z del motor, del transformador? La Z del trafo será el módulo. Como esto es porcentaje, para pasar a por unidad se divide por 100. Me quedaría 0,085 con ángulo D. ¿Cómo calculo el ángulo? Tangente a la menos 1 del X partido por R. ¿Cuánto me da tangente a la menos 1 de 8, por favor? ¿Cuánto daría? Tangente a la menos 1 de 8. 82,87,4. 82, 87,4. Ahí está en por unidad. Pero fíjense, está en por unidad respecto a los datos de placa del equipo, respecto a 75 MVA y respecto de 13,8 en el lado primero. Entonces aquí, cada vez que tenga trafo y máquinas con la información que me dan, ahora debo hacer un cambio de base. Debo pasar los datos que están acá, que se llaman en base propia, así se llama, en función de los valores nominales, lo debo pasar a las bases que estoy usando. ¿O estoy usando 75 MVA? No, estoy usando 100. En el primario, ¿tengo 13,8 en el primario? No, tiene 15. No, tengo 15. Entonces debo hacer corrección para los valores que estoy usando. Entonces acá, la Z del trafo será el valor que tengo, ángulo de 82,874. Y aquí viene el cambio. ¿Qué va arriba? Dígame. Profesor, ¿por qué? O sea, no me cuadra por qué usted la magnitud base la aumentó. ¿Por qué le puso más? ¿La aumenté? Sí, porque era 100 megawatt. Sí, 100. Esa es la potencia que usamos. Eso. Pero estamos tomando el transformador que está ahí en el 75. Claro, este está bueno. Entonces, estos son los valores de placa. Usted le puso 100 porque fue lo que dijo el otro día, que usted lo elige en... Yo puedo haber puesto 10. Claro, puede haber sido 10 también. Está igual. Da igual. Está exactamente igual. Ahora, O sea, la diferencia más radica. pequeño. No, aquí la diferencia radica en que la corriente es más pequeña
y la Z base te da el valor. Pero la potencia base da el valor igual que valor. Tú lo eliges. Ahora yo te digo, yo puedo elegir 32,4 MVA. Ahora yo les digo, usualmente usen valores múltiplos de 10 por un tema únicamente de Y es simplicidad. más conveniente hacer, en este caso son 75, acercarlo a 100 o dejarlo No, 10. no hay ningún criterio. Aquí no hay criterio. Ahora lo que pasa es que yo se los doy este valor únicamente para normalizar los resultados, para que tenga una sola pauta. Pero si tú ves el ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿cuál es la potencia base en el siguiente ejemplo? No me acuerdo cuál es. En el caso 3, Ah, 150. ¿cuánto es la potencia base? En el problema, aquí no tengo. ¿Usted lo trajo su papel? 135. Ah. 135. 135. Se me quedó, pero. sí. Todo eso, no se lo pongo. Estamos en el segundo problema, es 135. Y en la prueba puede que sea 20, da igual. El tema es aprender a trabajar con eso. Eso sí. No, Estamos. vuelve a ser 100. ¿Ah? Que está en el libro, vuelve a ser 100. Entonces, por favor, entonces aquí fíjense, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambio de base. Cambio de base. Y aquí planteamos una expresión cuando vimos cálculo por unidad. ¿Qué va primero? Arriba, la potencia base que estoy usando. ¿Qué potencia base estoy usando? 100. Abajo, ¿qué va? La potencia del equipo. 75. Y ahí tengo la corrección por potencia. Después, arriba, ¿qué va aquí? El voltaje de placa. Ahora, en un transformador tengo dos voltajes, el primario y secundario. Normalmente yo les sugiero trabajar siempre con uno, el primario. Por tanto, ¿cuál es el voltaje de placa del primario? 15. Fíjense, la placa, 13,8. Y el voltaje base, ¿cuál es el voltaje base en el lado primario? 15. Al cuadrado. Al revés. O sea, ya le puso el base primero y después la potencia al revés. Entonces aquí es potencia base Claro. partido por la potencia nominal y después voltaje de placa partido por voltaje base. Es al revés. Al revés. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso se aplica a ¿dónde? ¿Dónde aplicamos esto? A trabajos y máquinas. Dígame. ¿Y se admitiría una ¿Ah? para admitir a una persona? ¿Qué año es? Entonces, este es el planteamiento que hacemos para trafos y máquinas. Ahora, para el caso de cables, alimentadores o líneas, en el caso de alimentadores o líneas, yo conozco la Z R más JX en ohm. Tengo el valor en ohm. Por tanto, ¿cómo pasa ahora la Z de la línea a por unidad? Tomo la Z de la línea en ohm y la divido por la Z base. Por tanto, tenemos dos estrategias. Ahora bien, como es el YEBUS en lo que me están pidiendo, yo les dije, cuando se trata del YEBUS, las cargas no participan. Y por tanto, no olvido las cargas. ¿Sí? Dicho esto, por favor, aquí está con todo cariño la expresión. La Z del generador, corrección por potencia, corrección por voltaje al cuadrado. Trafo, lo que estábamos recién haciendo. La Z, corrección por potencia, corrección por voltaje al cuadrado. Y en el caso de la línea, tengo el valor en ohm, lo divido por la Z base. Cuidado, la línea en qué zona está. Fíjense, la línea aquí. De 154. La línea en qué zona está. Está en esta zona, en la zona 2. Por tanto, debo usar la Z base de la zona donde está la línea. En este caso, Ah. Pero eso lo plantea primero. lo sacar, fíjense. Aquí está el valor, insisto, que tenemos que usar es la Z base de la zona 2. Ahora aquí, por favor, no es que yo quiera ponerme teatral con esto, pero uno de los errores que uno comete es que toma el dato equivocado. Por ejemplo, en vez de ir por la Z base, en vez de tomar este 2, toma ese. Errores no forzados. La verdad, pues es la pega más fácil.
de corrección, pero la idea es que no la cometan. ¿Está bien? ¿Me explico? Entonces aquí hay que entrar en un proceso de concentración absoluta. Y yo trato lo posible de que las pruebas, ojalá nadie, si alguien tiene alguna duda, que levante la mano, yo me acerco tranquilamente, porque cualquier ruido de repente te descoloca. ¿Está? Entonces aquí la concentración es esencial. Tenemos entonces los valores en por unidad del generador, del trafo de la línea. ¿Se entiende, por favor? Eso para los tres, para máquina, generadora, Máquina y generador. y transformador. Claro, máquinas de girar, ya sea generadores, porque los transformadores igual son máquinas pero estáticas. Todo lo que es máquina, usted tiene que ocupar este cambio de base. El mismo. ¿Sí? Siempre el mismo. Para el caso de línea, trabajan con el valor no partido por la Z base. Ahora, fíjense, en el caso del tráfico. Profe, lo que ando Bien. buscando entonces es hacer un circuito equivalente En impedancia. eso es lo que busca hacer. Eso es lo que estamos buscando. La Z es pasar de la red unilineal a una red de impedancia. ¿Está? Y después aplicamos la regla del Joule. Porque en el fondo lo que hace es pasarlo todo a una constante como... Claro, lo que estamos haciendo aquí es el equivalente a un Thevenin, finalmente. ¿Está? Donde el Thevenin es una fuente de tensión en serie con una impedancia. Ahora, cuando es un elemento que está entre barras, se representa solamente con una impedancia. Profe, ¿cómo obtuvo los 167 en el 91 en el voltaje base de la zona 2? Aquí, Sí, esto por haciendo relación entre simples. ya. La relación entre simples acá, uno dice 13,8 es 154, como 15 es a X. Porque aquí en el A del transformador tiene que ser 1. Ok, gracias. Y por tanto, acuérdense que en el tema de las tensiones base hay que siempre seguir la regla entre simples para asegurar de que el A en por unidad sea 1. Si el A en por unidad es 1, yo puedo calcular la Z así, directamente. Si el A no vale 1, desafortunadamente ya esta expresión no la puedo aplicar. Entonces tenemos, fíjense, el caso de los transformadores, transformador, generador, línea. ¿Qué pasa ahí? Fíjense, XPS. ¿Cuánto vale? Nos dicen ahí, 12%, o sea, 0,12, porque estamos en unidad, dividido por 100, 0,12. Por, primero, corrección por potencia. ¿Qué va arriba? Potencia base. La potencia base, 100. ¿Qué va abajo? La potencia del tabo. ¿Pero cuál de todas? ¿Dónde estoy midiendo? ¿Estoy midiendo dónde? En el primario. ¿Cuál es la potencia del primario? El centro. ¿Sí? Después, ¿qué va aquí arriba? En voltaje. El actual. El voltaje de placa del lado primario. ¿Cuál es el voltaje de placa del lado primario? 154. ¿Y abajo qué va? La zona. El voltaje base, donde está ubicada este transformador, está en la zona 2. Y el voltaje base es 167,391. 167,391. Y eso al cuadrado. Vámonos ahora al XPT. XPT. El dato, 10%. Dividido por 100 para obtener el valor en por unidad. 0,10. Por. ¿Qué va arriba? La potencia base, 100. ¿Qué va abajo? La potencia del tarro, donde estoy midiendo. Estoy midiendo en el primario, por tanto en el primario la potencia es 60. Después, ¿qué va aquí arriba? El voltaje de placa, donde estoy midiendo. 66. ¿Dónde estoy midiendo? 154. Fíjense, estoy midiendo en el primario, 154. Y abajo, 167,391. Ah, de veras. Porque aquí estoy parado donde estoy midiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, fíjense, XST vale 8%, o sea, 0,08 por arriba, ¿qué va de la potencia? 100. Abajo va la potencia del tarro donde estoy midiendo. ¿Dónde estoy midiendo? En el secundario, por tanto es potencia 30. Acuérdense que es la potencia. Después, ¿qué va aquí? El voltaje de placa
donde estoy midiendo. 66. Estoy midiendo el lado 66. 66. Divido por el voltaje base en esta zona. Que es, ¿cuánto? 71,73. ¿Cómo sacó esa Es el resultado de tensión arriba. base? El La tensión base, ¿cómo la calculó? El voltaje de placa es el voltaje del equipo. ¿Sí? El voltaje base donde estoy ubicado. Fíjate, en el primario, este es el primario. El primario está en la zona 2. ¿Sí? Ya. Después, secundario. Aquí está el secundario. ¿El secundario en qué zona está? En la zona 4. Y en la zona 4 el voltaje base es 71,7. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, ahí es un poquito más listo, más directo, pero aquí hay que un poquito más engorroso porque significa, aquí no hay que olvidarse de que hay que estar ubicado donde está haciendo la medición el fabricante. Estamos. Aquí nos da igual dónde ponerlo. Esa ¿Ah? zona 4 es zona 3, Sí, en la barra tres. 4. A ver, esta es la zona 1, esta es la zona 2, entiendo que esta es la zona 3. Sí, Sí. zona 3. Sí, La- y la la zona zona 3, Es la 3 entonces. Esa. sí, Esa es la zona 3. que no me acuerdo el número. Claro. Según el orden sería 3 y 4. Sí. Pero igual, da igual. Usted le puede llamar a esta zona A, B, C. Esto es un tema completamente abierto. Lo importante es que sean coherentes con los equipos que están conectados en cada región eléctrica. ¿Sí? Ahora, fíjense, eso que hemos comentado aquí, Profe, el 71.73, ¿de dónde salió? aquí está. La Aquí zona está el 3. resultado. ¿Ven? Voltaje base. Acuérdense, arriba, primero, en el XST, ¿dónde estoy parado? En el secundario. ¿El secundario en qué zona está? En la zona 4. ¿Sí? En la zona 4, por tanto, es potencia base por la potencia nominal del equipo. Y aquí, voltaje donde está la placa del transformador, y este es el voltaje base del lado secundario del transformador. Zona 3. Ese la asignamos como zona 3. Ah, zona 3. Zona 3. Aquí está. Esa tabla. Zona 3. Entonces es importante tener esa tabla bien hecha. Esa tabla tiene que estar bien elaborada, bien Porque construida eso se- y tratar de no confundirse cuando saquen los datos. Ahora, créanme, más veces las que yo quisiera, uno de repente se equivoca en esos detalles, en extraer el dato. No calculando, ¿verdad? ¿Ah? Ya está calculado y la extracción. Claro, la extracción es la que muchas veces, ¿cierto? Uno lo... Por eso que acá, normalmente yo planteo, o usan colores distintos, o márgenes distintos. De tal forma de que no tengan confusión. Ahora, fíjense, tenemos la reactancia. Tenemos la reactancia. ¿Qué hacemos ahora? De aquí pasamos al modelo del trafo, de 3 enrollados. Esta es la ZP, la ZS y la ZT. Acuérdense, son modelos trail. Primario, secundario y terciario. ¿Ya cuánto vale esta impedancia? Dijimos, esta es un medio, la suma de la reactancia que tiene el índice P. Por tanto, será un medio de esta más esta, menos la que no tiene su índice. Y calculo la ZP, la ZS, aquí se le igual a un medio de ZPS más ZST menos la que no tiene el S. PT. Y finalmente la ZT, que está acá, será un medio ZPT más ZCT menos XPS. Y eso que está planteado aquí, ¿ven? Ahí está el desarrollo. Y aquí está el resultado. Ahora fíjense que acá, como hay solamente reactancia, esto es J. En la forma rectangular. Pero si lo pasa a la forma polar, es ángulo de 90. Y eso es lo que dije. Lo dejé en ángulo de 90. Por tanto, fíjense, elaboramos entonces, con esos datos, el diagrama de impedancia. Tengo el generador, la Z del generador, la Z del trafo, la Z de la línea, después tengo la ZP, la ZS y la ZT. Aquí tengo el circuito, voy a adaptarlo. Fíjense, el circuito que tenemos es este. Generador, tengo la Z
del generador, aquí tengo la barra 1, aquí tengo la Z del trafo, Z del generador, Z del trafo, llego a la barra 2, tengo la Z de la línea, llego a la barra 3 y aquí tengo el modelo ZB, ZS y ZT. Y ahí está la barra. Esta es la barra 4 y esta es la barra 5. Entonces la pregunta es, en ese circuito, ¿cuántos nudos hay? Fíjense, está 1, la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5. Pero aparece ese nudo, que es un nudo del modelo, no es una barra. ¿Me explico? Y por tanto, ese nudo que está ahí, hay que eliminarlo cuando se trata de formar el ymus. Tenemos que eliminar ese nudo, porque no es una barra de la red que estoy estudiando. Este nudo surge del modelo que se usa. Y por tanto, ¿qué hago entonces para eliminar este nudo? Paso de una estrella a una delta. Y con esa misma. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuánto vale esta Z? Esta Z, que le voy a llamar 3, 4, entre la barra 3 y 4. Acuérdense la regla mnemotécnica, ¿cuál es? Esta impedancia va a ser la suma de las que están en el lazo. ¿Cuáles están en el lazo aquí? Esa y esa. Será la suma de esta más esta. Más el producto de ambas dividido por la vuelta. Entonces, la Z34 será igual a ZP más ZS más ZP por ZS partido por la opuesta que es ZP. Aun cuando no estén equilibrados, ¿sí? No, que están equilibrados. La red es equilibrada, si no, no habríamos podido hacer un modelo por fase. Ahora, la red desequilibrada se lo va a mover créame, lo vamos a ver. Va a ser angustioso, digamos. No, le preguntaba por el tema de cómo ¿De qué? lograr identificar que están equilibrados cuando tienen distintos valores de Z, es porque están en tanto comunidad. Claro, pero es que este modelo, Es porque están en tanto comunidad, imagino. claro, este es un modelo por fase del tramo. No es que el transformador esté desequilibrado. Este es el modelo que se usa por fase. Está bueno. Ahora, aquí, fíjense, calculo 3, 4. ¿Cuánto me da esta Z? Debe ser la Que le voy a llevar 4, 5. ZP más ZP. Busco el lazo. Será esa más esa, más el producto de ambas, dividido por la. ¿Me explico? Esa es la regla, ¿saben cuál es? La regla mnemotécnica. Ahora, ustedes si gustan pueden deducirla, pero es un lío. ¿Y para qué? No hay tiempo. Y ZT, entonces Z45 será ZS más ZT más ZS por ZT partido por ZP. Y la Z, la Z que está aquí, será la Z35, la Z35, 35, veo el lazo, camino cerrado, ZP más ZT, más el opuesto, más el producto, partido por la opuesta, y sería ZS. Y tengo las impedancias. Y fíjense, aquí están los resultados, miren. Aquí está calculado. 3, 4, 3, 5, 3, 4, 5. Las expresiones que ya hemos comentado. Y aquí, por favor, una vez que he hecho eso, ya esta estrella de adentro desaparece. Me queda solamente la rama de la fuente. ¿Sí? Ya eliminé ese nudo. Ahora, esto, por favor, se hace solo cuando tenemos transformadores de tren enrollado y hay que calcular el ymus. Es el único caso, el caso más lioso, digamos, que más incordia. ¿Sí?
En otros casos, cuando no tengo que calcular el YEBU, yo puedo trabajar con la estrella sin problema. Y lo vamos a hacer en el torneo. Profesor, Dígame. el delta se forma también con el que está como carga, ¿no? ¿Cuál es? El 0, la impedancia esa que tiene 0.519. En el esquema, Este, No, acá, el el 0,5. esquema, ahí, ahí se formaría el delta. claro, aquí tú tienes una guía. Tú aquí tienes la delta. ¿Eh? Y esta es la delta que tú tienes que eliminar para eliminar ese número. Y por tanto, una vez que lo eliminas, esto desaparece. Desaparece. Ah, ya. ¿Sí? Y te queda solamente las ramas que están por fuera. ¿Sí? Pero esos valores cambian, sí, los de afuera. Claro, ahí está calculado. Hay que calcularlo. Claro. No pueden ser igual a esto. No. ¿Sí? Perfecto. Entonces tú primero formas la estrella ¿Ya? y si tienes que calcular el YEBUS, pasa de la estrella a una delta. Y después tú te olvidas de esta impedancia y te quedas solamente con las que están afuera. Perfecto. ¿Sí? Ahora, En rojo. fíjense, tenemos el circuito. ¿Qué hacemos ahora? Cuando voy a formar el YEBUS, a cada elemento le debo calcular su admitancia. Por tanto, fíjense. Una vez que tengo esto, a cada elemento que voy a emplear en la formulación del YEBUS, le calculo su admitancia, el opuesto, y lo pongo entre paréntesis. Por tanto, ¿cuál será el opuesto de esto? 1 dividido por eso. ¿Y cuánto me da? Hagamos este resultado. Es 84, 84 integrado. 0,1935, el inverso de esto. Sí. ¿Cuánto me da 0,1935? 5,1679. 5,1679. 7,9. Con ángulo de, este ángulo que está abajo pasa para arriba negado. Menos 84,2894. Después, este. 34. ¿Ah? Ángulo 34. 28,94. No, 34. 34, aquí. No al principio. 84 de un 34. No, es un error de etiqueta. No puede ser 84. ¿Sabes? 84. No me aporte, por favor. 84. A ver. El legislador, 84. Ve que tengo un problema con la redacción. Bueno, esto es fotocopia. Ahí está, 84. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Entonces, tenemos O sea, sigue el mismo pero negativo. ahí. Entonces aquí tengo el valor. No, lo voy a poner no. Este daba, ¿cuánto daba? 16. 5,1679 con ángulo de menos 84,2894. ¿Este cuál es? El negativo. 10,4275. 10,4275 con ángulo de menos 82,875. ¿Sí? ¿Me sigue, no? Después, este será el inverso de esto. 1,8639. 1,8639 con ángulo de menos 86,185. Y estos son los que uso, los rojos, para hacer la formulación del libro. Por tanto, ¿En el paralelo? fíjense, La admitancia. el 1,1, el elemento 1,1. Bueno, primero que nada, aquí lo que debo hacer es poner la forma en la matriz. El YEBUS será igual. Una matriz de cuánto por cuánto. ¿Cuántas barras hay? 5 por 5. 5. Por tanto, habrá 5 5. por 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5. Importante, aquí está el tiempo. Ahora, este elemento, fíjense, es el elemento 1, 1. Por tanto, ¿qué va aquí? La regla dice, aquí va la suma de las admitancias conectadas a la barra 1. Por tanto, me paro en la barra 1. ¿Qué admitancias están conectadas aquí? Esa y esa. Por tanto, voy a la suma. Las que están conectadas. Fíjense, esta está conectada a la barra 1. Por tanto, las que están conectadas son estas dos. ¿Sí? Y si vas a hacer el cálculo de eso, ¿cuánto daría? 15,59, Ah. 44. 15, 59, 44. 15, 59, 44 con ángulo de. Menos 81. Ahora aquí les sugiero, otro tema que les sugiero también cuando ustedes hagan la prueba, pónganle el número arriba, 15,59, Coma 59, 44. 44, y ponen el ángulo abajo, para que no les complique el tema de la desarrollo. Menos 83,343. 343. 43. Ahí tengo el 1. Aquí, ¿qué va aquí? Profesor, pero el ángulo, Sí, no. ¿Ah? el ángulo, ¿por qué menos 83? Porque hay que sumarlo, Porque estos dos. son la admitancia. ¿Pero ese también es negativo? Por eso, si yo sumo dos ángulos negativos, el resultado me da negativo. Pero esto sale de sumar todo. Por eso es que es importante, por favor, ahí sale como espontáneo, pero hay un trabajo de por medio. Yo necesito que ustedes lo hagan. No surge espontáneamente. No es multiplicación de complejos. Entonces aquí hay que sumar complejos. Y tienen que aprender a soltarse con la calculadora. Yo le digo con todo cariño, si ustedes traen el celular como calculador, no pueden usar. Es calculador normalita. Ya, ahora fíjense, este elemento, ¿qué va aquí? Aquí está 1, 2. ¿Qué dice la regla? Entre 1 y 2 será menos la admitancia conectada entre las barras. Por tanto, entre la barra 1 y la barra 2, ¿qué admitancia está? La ZT. Entre la 1 y la 2 está esta. Por tanto, esta misma, pero con signo negativo. Menos 10,4275 con ángulo de menos 82,875. Aquí, ¿qué va aquí? Fíjense, admitancia entre la barra 1 y la 3. Entre la 1 y la 3, ¿hay algo conectado directamente? Cero. ¿Hay algo que esté conectado así como una admitancia aquí entre las 3? No hay, la impedancia es infinita, está abierto. Y por tanto la admitancia es 0. Por tanto aquí me dan 0. Entre la 1 y la 4. Entre la 1 y la 4. Profesor, Tampoco hay nada. en la 2 era la recta de cuál? Todo elemento que esté fuera de la diagonal principal es menos la admitancia entre las barras. Y la admitancia es fila columna. Por tanto, 1, 2 es entre la barra 1 y 2. Menos la admitancia entre la barra 1 y 2. Entonces, la barra 1 y 2. Y el 1 y primero 2. era la Z. ¿Ah? El primero era la impedancia. No, la primera es la suma de la admitancia. Admitancia también. Aquí tú Ah, bien. sumas. En la diagonal principal sumas admitancias. En la diagonal que está afuera es menos la admitancia entre las barras. ¿Sí? Y por tanto, fíjense, entre 1 y 3, ¿hay algo conectado? Entre 1 y 4, ¿hay algo conectado? Entre 1 y 5, tampoco. Por tanto, 0, 0. Como la fila es igual a la columna, aquí me queda menos 10, 42,75 con ángulo de menos 82,875, 0, 0, porque la matriz es siguiente. ¿Cierto? Después, ¿cómo calculo este elemento? Fíjense, ¿en qué barra estoy? La suma de 2, la 2. 2. Por tanto, aquí será la suma de las admitancias conectadas a la barra 2. Aquí está la barra 2. ¿Qué admitancias están conectadas? Esta y esa. No hay otra. Y por tanto será la suma de ambas. ¿Sí? Y eso me daría, así va a ser el
¿Cuánto era la suma de eso? 12,29 12,29 con ángulo con ángulo de menos 83,38 por 23. 38. ¿Así? Sí. Ya, fíjense. Sigo, me voy por la fila. ¿Qué hay aquí? ¿Qué fila y columna hay aquí? La 2 y la 3. Por tanto, ¿qué va aquí? La resta de entre. La admitancia que está entre la barra 2 y la barra 3 con signo cambiado. Entre la barra 2 y la 3, ¿qué hay? Esto. Por tanto, con signo cambiado me queda menos 1,8639 con ángulo de menos 86,180. Profesor, ¿cuántos decimales va a bajar? ¿Con 3, 4 o 2? En el caso de admitancia basta con 2. En el caso de admitancia. Con 2 es como razonable, no entra en tanto rollo con los decimales. Pero en el cálculo por unidad después, para estudio de red, hay que trabajar con 4. Ahora fíjense, este elemento, ¿qué cosa es? Barra 2 con la barra 4. Aquí va la admitancia conectada entre la barra 2 y la barra 4 con signo cambiado. Entre la barra 2 y la 4, ¿hay algún elemento conectado directamente? No, vale 0. Entre la barra 2 y la 5, 0. La segunda fila se replica en la segunda columna, por tanto se repite menos 1,8639 con ángulo de menos 86,180. 0. Y voy formando, por favor. Aquí está, ¿cierto? Bueno, aquí lo puse, fíjense, con todo decimal. Porque aquí no interesaba con tanta rigurosidad. Y aquí tenemos, fíjense, nuestra formulación del Yebus. Por inspección visual de esto, ¿qué se concluye? Que entre la barra 1 y la barra 3 no hay equipos conectados. Que entre la barra 1 y la barra 4 no hay. Aquí me faltan 0. Y 0, 0. Entonces aquí los 0 me indican las barras que no están interconectadas entre sí. Y donde hay elementos, sí hay acoplamiento. Hay un elemento entre la barra 1 y la 2, un elemento entre la barra 2 y la 3, un elemento entre la barra 3 y la barra 4, y 3 y la barra 5. Y por tanto, esta matriz en la prueba, en la primera prueba, es un resultado final. Cuando ustedes trabajen con Jan, ese va a ser el punto de partida casi. De ahí parte. Estamos haciendo el cálculo. Entonces, por eso es que es importante que este tema no solamente lo entiendan, sino que se peinen con él. Profesor, ¿me podría explicar nuevamente el segundo punto, por favor? El segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? Porque el primero es la suma de la Claro, admitancia que está los en la barra elementos, 1. aquí hay dos técnicas, dos reglas. Una es la regla de la diagonal principal. ¿Sí? Y en estos elementos de la diagonal principal, lo que tú tienes que hacer es sumar las admitancias que están conectadas. A la barra 1, a la barra 2. Los elementos de la barra 1, de la barra 2, de la barra 3, de la barra 4 y de la barra 5. ¿Sí? Los que están fuera de la diagonal principal, ¿cómo los calculo? Me ubico primero entre la fila y la columna. Por ejemplo, este elemento está fuera. ¿Sí? Ese. Entonces, ¿qué sería ese elemento? Me ubico primero en la fila y columna. ¿Cuál es la fila? 5. 5. ¿Cuál es la columna? 4. 4. 5, 4. Por tanto, ¿qué va aquí? Va menos la admitancia que está entre la barra 5 y la barra 4. Por tanto, entre la barra 5 y la barra 4, que sería este elemento, acuérdate que este es un Z. Tienes que pasarlo, tienes que ir A la menos 1. a la menos 1. Y ese valor es que iría en ese punto. Menos la admitancia entre las barras. Hay dos reglas, solamente dos reglas. Sumar admitancia en la diagonal principal y poner la misma admitancia que está en el circuito, si es que existe, con signo cambio. Ahora, Entonces el menos 10 se lo obtuvo entre el 1 y el 2, son los menos 0.09, o sea, el 0.09 a la menos 1. O sea, la admitancia a la menos 1. claro, esto inversivo, por eso que cuando ustedes calculen la Z, lo que yo les sugiero, es una decisión de ustedes, pero yo les sugiero que debajo de la Z pongan la Y. Porque con esa Y van a trabajar en el cálculo del Y.
¿sí? Entonces es una estrategia, digamos, para más cálculos, entre comillas, pero ahí van a la segura. ¿Sí? Y todos entonces los que están fuera de esa diagonal se calculan de esa forma. Todo claro, hay dos estrategias, para la diagonal principal y para los que están fuera de la diagonal. Ahora, si entre las barras no hay elemento conectado, se pone cero. Eso es un poco la... Entonces, ahora, esto necesariamente implica, ¿cierto?, de parte de ustedes, ¿cierto?, ir adquiriendo la destreza. Pero por ejemplo ahí, entre la 1 y la 4 no cuentan ninguno de los... Fíjate, entre la 1 y la 4 no hay nada conectado. O sea, hay pura impedancia, pura... Claro, fíjate, entre la 1 y la 4, ¿qué podríamos decir? Si nos vamos a decir... O conectado como que... Mira, fíjate, yo podría plantear la siguiente situación. Entre la 1 y la 4. ¿Hay algo conectado? Ahora usted puso algo. No, bueno, suponte que me interesa ver el entre la 1 y la 4. ¿Hay algo conectado? Sí. En el circuito, sin lo que yo puse antes. Sin esto negro. Ah, ¿Hay algo conectado directamente? No, ¿cierto? No hay algo conectado. Es lo mismo que si yo conectara esto con una Z infinita, abierta. ¿Me explico? Entonces ahí no cuenta todo lo del... Entonces, si tú tienes entre la barra 1 y la barra 2 aire, no hay nada conectado, y lo único que te dije es que está conectado a lo infinito. Y si la Z es infinita, el Y vale 0. Por eso es que ponemos 0. El 0 está indicando de que entre esas dos barras no hay nada conectado. Ahora, si tú lo quieres llevar a un circuito, a una estrategia circuital, entre dos puntos no hay nada conectado, es lo mismo que decir que hay algo conectado que tiene un valor de impedancia infinita, que está abierto. Ahí tienes que ver qué es lo que te acomoda más. Cada uno tiene que buscar su estilo, digamos. Aquí yo tengo una estrategia, pero puede que ustedes tengan otra distinta que les acomode más. Ahí tienen que buscar un poco, digamos, qué es lo que más les genera tranquilidad y confianza. ¿Podrían tener la matriz de 5 por 5, la idea será 5 resultados? ¿O qué es lo que buscan? ¿Para qué lo usamos? Para resolverla. Claro, esto, lo que pasa es que esta matriz después viene, se utiliza, esta matriz se utiliza cuando tú quieres realizar un estudio que se llama flujo de carga. Y en el estudio de flujo de carga, ahí dentro de la formulación está la formulación del YBUS. Entonces, dentro del procedimiento operativo, el YBUS es parte integral del cálculo. Si el YBUS no está bien calculado, todo para abajo. Desafortunadamente no está. ¿Sí? Entonces, tenemos este planteamiento. Yo lo que les pido, por favor, denle vuelta, trabajen, desarrollenlo, porque aquí hay muchos cálculos que no está la variable tiempo. Este problema deberían hacerlo, y si quieren incorporar la variable tiempo tendrían que demorarse 20 minutos. 20 minutos en hacerlo. Por eso es que es importante no solamente el desarrollo, sino que también la destreza en hacer los desarrollos. aquí el que tiene más elementos del Y33, ¿no? Entre la barra 3. Claro, aquí el punto. Bueno, Porque hay 3 elementos. Sí, en el YBUS habría que ver aquella barra que tiene más elementos, es la barra más significativa de la instalación. Si tú ves qué barras tienen más elementos, te das cuenta que la barra con más elementos es la barra 3. Por tanto, si en esa barra ocurre un problema, se afecta a toda la barra. Entonces tú empiezas a identificar vulnerabilidades. Pero esa es la mirada que viene dentro. Hasta ahora llegamos hasta aquí, ¿no? Pero de esta matriz uno puede sacar una cantidad gloriosa de resultados. Pero vamos, pasito a pasito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Revísenlo. Yo les sugiero, ¿cierto?, partir desde el enunciado, hoja en blanco. Y, ¿cierto?, al principio, ¿cierto?, uno tiene que ir adquiriendo la destreza. Y lo más importante es la destreza, ¿cierto?, es tener la certeza y que haya un buen fiato con la calculadora. Uno se acostumbra a esta calculadora y la idea es que también ustedes adquieran las destrezas respecto a eso. Bien, tenemos el caso 2. Dígame. Antes que siga, en el cálculo de los valores base, el último que da 2,5 KB no me da.
¿El cuál? El último, arriba. Abajo. La tabla Ya. de los valores base. Los 2.5 cada vez no me da. El 35. En la zona 4. 2.5. 2.5. En la zona 4. Zona 4. El valor, el voltaje base. El voltaje. Este, 25. Sí. Claro, Sí. aquí, 2,5 o 25. No, 25. No sé, pues, veamos. Fíjense, esa es la zona que sería la zona de la barra 5. ¿Sí? Aquí, yo me acuerdo que en la clase hicimos un diagrama, no me acuerdo, pero... Es 23 por 160. Entonces, fíjense, en el trafo, en la barra 5, estamos entre primario y terciario. En el primario, ¿cuál es el voltaje de placa? 154. ¿Sí? En el terciario, el voltaje de placa es 23 kV. Es lo que tenemos. Entonces, yo quiero saber cuál es el voltaje base en esta zona. Entonces, para saber el voltaje base en esta zona, lo que yo debo hacer entonces es hacer una regla entre simples. Yo digo, 154, el voltaje de placa del primario, es a 23, que es el voltaje en el terciario. ¿Cómo? ¿Cuál es el voltaje base en el primario? En el primario, el voltaje base es 167,391. Y ahí saca el base. Y esto es a X. X. Y de aquí de espejo la X debería dar 25, creo yo. Es 25. No, 25. No sé si da 25. Sí, es 23 Sí, por sí, 167, Sí. como a 39 dividido por 154 da Sí, eso. Entonces aquí el tema es la regla entre simple, entre los voltajes que yo conozco y los voltajes bases. ¿Sí? Gracias, profesor. Ahora, no sé si hay una consulta antes de pasar al segundo. Ahora bien, fíjense. El caso número 3. Por favor, comentario adicional. Todos estos problemas han sido problemas de examen. Para que ustedes vean un poco hacia dónde apunta, digamos. El caso 3. Veamos el caso 3 ahora. Aquí tenemos el caso 3. Aquí lo que se ha tratado de hacer es pasar por todos los cálculos. Hacer un ejercicio que contemple todo lo que uno podría eventualmente calcular en un sistema de potencia. Fíjense, diagrama de impedancia, matriz de admitancia, corriente en la línea, tensión en la barra 4, potencia activa y reactiva en la carga conectada en la barra 4, tensión en borde del generador, potencia activa, reactiva y porcentaje de carga del generador, diagrama de flujos de potencia, porcentaje de carga en la línea, considerando la capacidad térmica de la línea es 560 amperios, porcentaje de carga en los trafos, eficiencia en la línea, pérdida de potencia activa y reactiva en la línea. Es decir, tenemos un popurrí de cálculos que apuntan única y exclusivamente a ¿qué? A emitir un juicio técnico de cómo está operando esta línea. ¿Cuánto deberíamos de demorarnos en cada cálculo para la prueba? ¿Cuánto tiempo nos da para la prueba? En el anterior, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo nos dan en una prueba? Porque Es que depende. aparte de eso hay términos, o sea, hay conceptos igual, ¿cierto? Sí, yo Teórico. Pero ¿y ese cómo la hace un día, o sea, un tiempo uno? Por ejemplo, el día sábado, ¿cierto? Vamos a ver el caso del día sábado. El día sábado, ¿a qué hora empieza la clase? 10:30, ¿cierto? ¿Sí? De las 10:30 ¿hasta qué hora es el bloque? Hasta las, ayúdenme, usted tiene la... 11:50. Ah, 11:50. 11:50. 11:50. 120 minutos. Después, O sea, 1 hora 20. después sigue la clase de gestión, Sí. Ahí sí. que empieza a las... ¿A qué hora empieza la gestión? A las 12. De 12 hasta las... 13:10. Ah, 13:10. 13:10. Ahí está. No, entonces parte antes. No, si tiene 10 minutos menos. Esto es la...
aquí estamos mal, porque aquí debería ser 80. No, pero dice. A ver, Pero ese no es. Para el sábado, sí. ¿cómo decía? No lo veamos ahora. El sábado de 10:30 a 11:50, un break de 10 minutos y después de 12 a 13:10. Ahí está, ¿sí? Ese. Sí. Ya. Entonces, fíjense, nosotros desde las 11:30 hasta las 11, porque ahora aquí hasta las 12. Hasta las 12, la parte de teoría. ¿Sí? Normalmente, ¿ah? Esos 6 preguntas. 6 preguntas, entre descripción y demostración. Media hora. Después, usualmente doy 10 minutos del break, para que ustedes esto se relajen, piqui rum, etc. Y después, Era de las 10:30. de las 12, perdón, Arriba de las 10:30. 10:30 hasta las 11. Y después 10 minutos, de las 11:10 hasta las 13:10. Entonces aquí tendrían 30 minutos para la teoría y después 2 horas para el desarrollo del problema. Y aquí ustedes tienen que decir, profe, queremos para la parte de problema, queremos un problema o queremos dos. Esa es la pregunta. ¿Qué más falta? O uno de ese pico, caso 3, o dos del caso 1. Caso 2. Mira, se le diga una cosa y después cambia la regla. ¿Qué más? Entonces, yo lo que les digo es que 6 preguntas de teoría, media hora, a lo más 45 minutos, y después 2 horas o un poquito menos, dependiendo de las preguntas que hagan, todavía no las he hecho, así que. Pero aquí todo esto puede pasar. Normalmente de 30 minutos, y estos son 120 minutos, o pueden ser aquí 45 minutos, si es que la pregunta está más cabrona, y aquí serían 100 minutos. ¿Y el porcentaje dijo que valía? Esto es 30% y esto es 70%. ¿Sí? 70%. Entonces aquí el tema, mira, siempre lo digo yo, no está ya. Cuando a mí me preguntan mi nombre, no medito, ¿no? No sé. Así tiene que ser el tema así. Tiene que salir así de forma espontánea. No. Sin meditar. Porque aquí no hay que reflexionar. Aquí los procedimientos son claros. LSK, LBK. Automatizado total. O sea, no automatizado, pero me refiero que los problemas no tienen ninguna como antiguamente era, que antes en CEP decía problemas que se te ocurrían bien. Si no se te ocurría, aunque tuvieras 4 horas, no lo ibas a decir. Entonces, depende un poco el énfasis. A mí lo que me interesa en esta parte, al menos, es que ustedes apliquen en forma directa 3 conceptos para poder emitir un juicio técnico de cómo opera un CEP. Nada más que eso. Y lo único que va a cambiar va a ser la topología también. Ahora, yo les entrego siempre redes reales o extraídas, ¿cierto?, de instalaciones reales, de tal forma que los resultados son resultados razonables. Por ejemplo, en la carga del generador, si usted me calcula que el porcentaje de carga del generador es un 125%, esa red no funciona porque esa máquina está fuera de servicio hace rato, ¿me entiendes? Entonces, los resultados tienen que ser razonables. Y eso es lo que me interesa, que podamos también ir generando. ¿Cómo yo puedo saber si un resultado es o no es razonable? Definiendo un patrón. Y esos son los patrones que también quiero dar. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, ¿qué es lo que es CEN acá? ¿Ah? ¿Qué es lo que es CEN? El CEN. La red chilena. Ah, ya. Sistema de Entonces, el otro está como generador y este es un Y sistema. es una parte de la, esa es una instalación que está cerca de Talca. Se tiene una parte de Talca y hay la noción. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejercicio que abarca distintos aspectos relacionados con cómo evaluar el comportamiento de una red. Y lo que yo estoy haciendo acá, en cierta medida, es también, digamos, les voy dando un orden al cambio. O sea, aquí ustedes van
ya se les construyó el camino. Ustedes tienen que andarlo solamente. En la secuencia. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque después se lo voy a contar que yo les podría preguntar potencia activa y reactiva del generador antes de la barra 4. Y se dan cuenta que para hacer eso tengo que ir los datos anteriores del péndulo. Hay datos que dependen de otros, entonces no es una cuestión que sea relativamente directa. Entonces aquí está espontáneo, directo. Y yo los voy aquí, en cierta medida, orientando respecto a los procedimientos. Ahora fíjense, ¿cómo es la red? La red es una red bastante acotada. Fíjense, es una red formada por un generador con su respectivo transformador elevador. Después tengo 3 líneas de transmisión en 110 kV. Tengo en la barra 2 la conexión al CEN. De aquí está para todo para arriba el Sistema Eléctrico Nacional. Aquí tengo una barra donde tengo un transformador y en el lado secundario del transformador tengo una carga conectada. No sabemos cuánto vale. ¿No? Y en la barra 3 también tengo una carga que sí yo conozco cuánto vale. Ahora, si me piden evaluar la red, la carga debo incluirla. Si me piden calcular el YBUS, esa carga no participa. ¿No? Y por tanto va a depender en qué contexto me piden. Ahora, fíjense, ¿qué nos dice? Potencia base 135 MVA. Dígame. Ahí llegamos a hacer la tabla del YBUS, pero ahí después hay que hacer un cálculo con todo eso. Hay que Perdón. Porque una matriz se resuelve o no. No, lo que pasa es que esta matriz después usted la va a disfrutar esta matriz con el otro profe. Ahí créame, le va a encontrar el propósito de eso. Usted pide la matrícula. Yo ahora en mi primera parte solamente les pido que la sepan calcular. ¿Comentó flujo de potencia? ¿Ah? ¿Comentó flujo de potencia? Claro, aquí, por ejemplo, fíjate, para darle un contexto. ¿Qué está esperando? Cuando yo quiero calcular tensiones, en una red eléctrica hay un método que se llama el método de Gauss. Y este método de Gauss significa aplicar esta expresión matemática a lo bestia. Y reflexiones. La aplico 1, 2, 3, 10, 20, 50 veces. Y por tanto, fíjate, para poder usar esta fórmula, ¿quién necesito conocer previamente? Los elementos químicos. Entonces, para poder corregir, para poder desarrollar esta fórmula, tú tienes que saber antes, porque aquí la aplican. Ahora, si el YBUS que tú calculaste no era el correcto, cooperaste. El día del NIPRO era la respuesta. Entonces, por eso es que está el contexto. Por ahora, discúlpeme lo poco, discúlpeme, perdónenme. Hasta ahora llegamos aquí, ¿no? Porque después viene la otra parte. Sí, entonces Si no, es que como está diciendo, si esto no es de aquí para allá, entonces no lo incluyo en el YBUS, entonces yo dije, hasta ahí no va a llegar, no va a pedir más que eso. Lo que pasa es que yo necesito, para la segunda parte, yo necesito que ustedes esto no lo sepan, lo hagan casi mental. De hecho, en el cálculo por unidad, ahora lo estamos haciendo en las expresiones matemáticas. Ustedes después tienen que hacerlo mental. No hay tiempo para desarrollar, no hay tiempo para hacer esas expresiones. Eso ustedes tienen que hacerlo directamente. ¿Sí? Entonces, vamos adquiriendo un rodaje. ¿Sí? Vayamos. Uno después, créanme, después uno se sorprende a sí mismo. ¿No? Porque uno ve su avance, ve el avance que va adquiriendo y la habilidad que va, la destreza que va adquiriendo. Entonces, hay que tener fe. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice? Potencia base 135. Valor completamente al azar.
Voltaje base en la barra 1. Fíjense, voltaje base en la barra 1. Toda esta es la barra 1. Ahí. Me están diciendo que ahí el voltaje base es 110 kilos. Por tanto, de acuerdo a esto, miren, de acuerdo a esta mirada, no me va a alcanzar, pero me voy a llegar un poquito para que no. Ahí está. Dame un segundo, no me corten, no me corten. Ahí está. Fíjense. Tenemos en la barra 1, por tanto, 110 aquí. Entonces yo me pregunto a mí mismo, en esa zona de 110, ¿qué elementos están involucrados? Si yo energizo con 110, ¿hasta dónde llega ese voltaje? Fíjense, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Toda esa zona está en 110. Por tanto, tengo la zona 1. Después, aquí, no lo puedo leer, pero así. Aquí tengo la zona, a este le llamo zona 1, zona 1, a este le llamo zona 2. ¿Cuál es el voltaje base? Aquí dijimos que el voltaje base de la zona 1 es 110. ¿Cuál será el voltaje base en esta zona? Voltaje base en la zona 2. Regla 3 simple. Primero, voltajes de placa. ¿Cuáles son los voltajes de placa? Aquí son 13,2 ESA 110. Esos son los voltajes de placa. ¿Cuál es el voltaje base en esta zona? X. ESA 110. Y por tanto, ¿cuál sería el voltaje base en esta zona? Sería 13,2 cambios. En esta zona de acá, aquí abajo, aquí. ¿Cuál es esta sería la zona 3? Ya, de nuevo, voltajes de placa. El voltaje de placa, ¿cuál es el voltaje de placa del primario? 110 y 69. 110 a 69 cambios. ¿Sí? La base sería Estas son las placas. La placa. la plata. ¿Cuál es el voltaje base en el lado primario? 110. 110. ¿Esa? Por tanto, ¿cuál es el voltaje base aquí en esta zona? Voltaje base en la zona 3, 69. Siempre es lo mismo. Hago una regla simple entre los voltajes de placa que no cambian, son fijos, y los voltajes base. Uno siempre un voltaje base lo conozco y el otro es que me falta calcular. ¿Sí? Siempre regla simple, partiendo siempre de los valores de placa. Aquí el orden tampoco es importante. Aquí yo, en este caso, podría haber dicho voltaje secundario 110, voltaje primario 13,2. ¿Y cuál es el voltaje base en este lado? 110. ¿Esa? Por tanto, aquí, esa es probablemente esta parte es la más sensible. Porque si yo no enfrento correctamente esto, los voltajes base que voy a determinar van a estar errados. Y eso significa que todo el cálculo por unidad va a estar errado. Ahora, dicho esto, tenemos entonces tres zonas. Tres zonas. ¿Y qué nos dice el problema? Fíjense, el problema nos dice aquí abajo. Fíjense, nos está diciendo que, Ahí está por medio. fíjense, voltajes de operación por unidad en base de 110 son estos. Aquí me están dando los voltajes en las barras, obtenidos de mediciones de campo, de registro. Conozco los voltajes y por tanto me están pidiendo evaluar esta red donde los voltajes, las barras principales ya se conocen. Si los voltajes no se conocieran, no podríamos hacer ningún cálculo. Y por tanto, por eso es que es importante el flujo de carga, porque el flujo de carga, ¿quién me entrega? Me entrega estos voltajes. Aquí los voltajes son, vamos a asumir que son conocidos. Entonces, fíjense, tenemos nuestro planteamiento
Y ahora planteamos nuestro esquema. Tensiones base, 110, 13,2, 69. Aquí, con la potencia base y el voltaje base, calculamos la corriente base en cada zona y la impedancia base. Y aquí dijimos, ¿cuál es la estrategia? En máquinas y en transformadores, hablando de elementos distintos, ¿qué debemos hacer? Tomar la Z, tomar el X partido por R y obtener la impedancia propia de la máquina. Y después a esa impedancia propia le hacemos la corrección por potencia, arriba la potencia base, abajo la potencia nominal del equipo, y corrección por voltaje, arriba el voltaje de placa, abajo el voltaje base y eso al cuadrado. Y por tanto aquí está Z del generador, el valor en base propia, corrijo por potencia, corrijo por voltaje al cuadrado. Bueno, lo voy a repetir. La expresión siempre es la misma, siempre es la misma. Después, transformador 1, el valor de la base propia, corrección por potencia, corrección por voltaje al cuadrado. Y finalmente, el transformador 2, tengo el valor de base propia, corrección por potencia, corrección por voltaje al cuadrado. Y tengo las impedancias de máquinas, en este caso generador y transformador. Hay dos trafos, una máquina. ¿Qué me queda? Las líneas. Pero en el caso de las líneas, la información que me dan es en ohm. Si ustedes se dan cuenta en la red, el dato está en ohm, el valor de la resistencia y la reactancia. En esta parte, ese valor es conocido. Cuando veamos líneas, ustedes van a poder calcular ese valor. Y por tanto, yo basta que les diga que la línea tiene tanta topología y ustedes van a poder calcular la impedancia. Es una delicia. Ya no dependen de un dato. Ustedes tienen autonomía para calcular todo. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de los ohm? Dividimos por la Z base. ¿Cuál Z base? ¿Dónde está la línea? La línea está en la zona 1. Las tres líneas están en la zona 1. Y por tanto, de acuerdo a esto, tenemos los valores en por unidad de las líneas. Ahora, aquí en el elemento diferenciado hay una carga. Fíjense. Tenemos esta carga. Ahora, esa carga, ¿qué es lo que hace a la instalación? Le pide energía, le pide potencia activa, le pide potencia reactiva. Y por tanto yo la podría representar como un P y un Q. Pero resulta que si yo tengo la barra 1, si yo tengo la barra 3, donde está aquí conectada la carga, que pide esta carga 1, que pide 40,9 MVAR y 14, son megawatt, y 14 MVAR, entonces yo puedo representar para los efectos del cálculo en forma más simple y más directa, yo puedo representar que en la barra 3 yo tengo una carga que pide una corriente. Es más fácil con corriente porque yo aplico LSK en el número. Ahora, ¿cómo paso de esta carga a esta? Entonces yo digo, el S de la carga es igual a V en por unidad de la carga por I en por unidad conjugado. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje en la carga? ¿Qué voltaje está aplicando la carga? Esto será el voltaje en la barra 3 por la corriente en por unidad de la carga. Esto está en por unidad. Por tanto, la potencia de la carga, ¿cuánto vale? Fíjense, la S de la carga
es 40,9 megawatt más J 14,0 MBR. Eso está en la forma rectangular. Lo paso a la forma polar. ¿Cuánto me da eso de rectangular a polar, por favor? Si me hacen el cálculo. ¿Estamos bien? Ya, sí. No, pegamos una papa y no le importa. Perdón, le pido disculpas que de repente me den en pura. Ya no importa. ¿Cuánto da esto? Para cerrar la idea. 43.22. 43,22. 22,4 semanas. 97. 97. ¿Así? Sí. Con el ángulo 18,8959. 28. 18. ¿Ah? 18. 18. Sí. 59. 89, 59. 89, 59. Estos son MBA. Aquí, ¿qué cálculo estoy haciendo? Por unidad. Y ahí tengo un valor real. ¿Cómo paso de la potencia real a la potencia por unidad? Ese de la carga en por unidad será 43,2297 con ángulo de 18, 89,59 dividido por la potencia base. MBA aquí arriba, MBA aquí abajo. ¿Y esto cuánto me da, por favor, si me hacen el cálculo? 43,2297 dividido por 135. ¿Cuáles son los 135, verdad? Ah, Los 135. es la potencia base. La potencia. Esta es la S base. Perdón. Ya. 0.32. 0, 32. 32, 0.2. 02. 02 con ángulo de El mismo. 18,8959 por unidad. Sí, la potencia por unidad. Por tanto, conozco esta potencia, conozco el voltaje, por tanto, luego la corriente de la carga C1 por unidad será la potencia de la carga conjugada partido por el voltaje en la barra 3 conjugado. Acuérdense que este conjugado, para sacarlo, tiene que pasarlo a usted. Aquí está multiplicando, pasa para allá dividiendo. Ahí está. Y el conjugado pasa a usted. Y por tanto me queda 0,3202 con ángulo de 18,8959 dividido por el voltaje en la barra 3. ¿Qué lo dan? Ese es un dato. El voltaje en la barra 3 vale aquí 0,996 0,996 con ángulo de menos 1.115. Menos 1.15. ¿Cuánto me da este cociente? Si me puedes resultar. Consulta. La carga solo no se toma en cuenta cuando está unida al trafo, pero cuando está unida a la. Claro, solamente esto no se toma en cuenta cuando voy a calcular solamente el GBUS. Si voy a hacer el GBUS, no la incorporo. El GBUS. Pero aquí. Igual tengo que realizar el cálculo antes que me piden el. Ahora, si el problema te piden otras cosas entre caída de tensión, corriente y eso, ahí te hizo nada, hay que calcular. ¿Cuánto da esto? 0.32. 0,32 1.4. 1,4. Y aquí, por favor, les pido, por favor, fíjense en este detalle que aquí no los quiero ofender, pero esto es un error típico. Fíjense. Esto está conjugado, ¿sí? Por tanto, olvidemos el conjugado por ahora. Si yo tengo el cociente de dos polares, el ángulo de abajo pasa para arriba sumando con signo opuesto. Por tanto, esto me queda, eso todavía está conjugado, sería 18,8959. Dejo el mismo ángulo arriba. Y este ángulo que está aquí abajo, lo paso para arriba con signo cambiado. Como este es menos 1.15, ¿cómo pasa para arriba? Más 1.15. Ahora, como es conjugado,
el resultado, ¿cómo tiene que ir? Con signo de inversa. Y por tanto, esto será 0,3214 con ángulo de menos, y la suma de estos dos, ¿cuánto es? 20, 20, ¿cómo? 0,45. 0,4. 046. Fíjense los pasos. Hicimos pasito a pasito, a los Fonsi. Estamos. Pero miren, valor de la S por unidad y después multiplicar. Aquí están los pasos más cortos, a eso me refiero. Me he tomado la libertad de hacerlo un poquito más detallado para que ustedes tengan presente algunos cálculos que de repente uno se marea. Ahora aquí, este lo paso para arriba y el resto, y ahí me da completamente los resultados. Por eso es que es importante ser cuidadoso. Hay hartos detalles en C, desafortunadamente hay cálculos con muchos detalles. Entonces hay que tratar de dosificar los esfuerzos para no tener básicamente error. Ahora, ¿cómo logramos esta destreza? Bueno, ejercitando. No tenemos razón. Bien, lo dejamos hasta acá. Mañana entonces, mañana. El miércoles cerraríamos con esto. El sábado, como ustedes recuerdan, el sábado hicimos 2 bloques, ¿cierto? Porque el profesor Carlos Torres me pudo hacer su clase. Él se contactó conmigo por WhatsApp hoy día y me preguntó cuándo él podía retomar la clase para recuperarlo. Yo le dije que no tenía problema el sábado. Así que este sábado no habría clases de C, tendríamos solamente clases en los bloques que corresponden de gestión industrial. ¿Sí? Para que sepan por qué. ¿Sí? Ahora yo por el WhatsApp también voy a informar de que este sábado no habría clases de C. La próxima semana